Muy bien, pues una vez más estamos aquí para llevar adelante este cuarto día de la Semana Mayor. Hoy, Jueves Santo, comienza el Trido Pascual. En la Eucaristía vamos a ver varios elementos muy importantes que los católicos, que los cristianos debemos de entender. Es así que en la mañana, dependiendo la hora que el obispo mandó la circular, todos los sacerdotes de la diócesis, de diferentes diócesis, se unen para hacer sus promesas sacerdotales, la consagración, como lo dijimos ayer, santo crisma, santo óleo y de catecúmenos, santo óleo de enfermos y de catecúmenos. Es una esencia muy especial que se utiliza para los sacramentos de bautismo, confirmación y orden sacerdotal y unción de los enfermos. Entonces veamos en este día qué es lo que nos invita el Señor. Vamos a escuchar el Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que Jesús había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que el Señor hoy nos invita a algo excepcional, el servicio. Y hoy la Eucaristía se va a dividir en dos partes. Primero, primero el servicio, la institución del sacerdocio. El lavar los pies a sus apóstoles significa humildad, sencillez. La segunda parte es la institución de la Eucaristía. Y al final de la celebración eucarística se hace una procesión para trasladar el Santísimo a un lugar preparado, lleno de rosas, lleno de azucenas, de guirnaldas, de jazmines, porque el Señor, que es Rey de Reyes, Él necesita totalmente que
lo glorifiquen, lo adoren. Los adores nocturnos están toda la noche en esa adoración constante, porque Jesús es para nosotros, es y será el santísimo sacramento del altar. Pero nos vamos a detener en esta primera parte. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Hay pocos incidentes en el relato del Evangelio que pongan de tal manifiesto la personalidad de Jesús y que muestran su amor de manera tan perfecta como este del lavatorio de los pies. Sabiendo lo que Jesús podría haber hecho y haber exigido como hijo de Dios era, y lo que en verdad hizo para demostrarle su humildad actitud, nos damos cuenta de lo maravilloso que fue su conducta. Viendo que Jesús, que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús sabía que la hora de su humillación estaba cerca, pero también sabía que no se acercaba la hora de su gloria. Estaba seguro de que le faltaban pocas horas para sentarse a la derecha de Dios, a reinar para siempre. Esto esto lo había podido llamar de santo orgullo y llevarlo a una actitud de solemnidad que exigiera en los demás postración y humillación. Sin embargo, sabiendo quién era y qué gloria le esperaba, se inclinó a lavarle los pies. Se inclinó a lavarle los pies. En el momento en que hubiera podido exigir la máxima demostración de honor, demostró hacia su discípulo la máxima humildad. El amor siempre es así. El amor es siempre así. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, la persona que la ama hará las tareas más humillantes, precisamente porque le ama. A veces las personas consideran que con ser demasiado distinguidos como para hacer favores modestos, se consideran demasiado importantes. Jesús no era así. Sabía que era Señor de todo lo creado y a pesar de ello tomó una toalla, se la ató a la cintura y le lavó los pies a sus discípulos. Qué maravilla, qué humildad, qué sencillez, qué servicio Jesús hace a la humanidad. Hoy, la iglesia en el siglo XXI está llamada al servicio a toda la humanidad. Jesús sabía que había venido de Dios y que volvía a él. Podría haber sentido algún menosprecio por los hombres, los objetos de este mundo, pero en este momento en que Dios se acerca para llevarlo a su más alta gloria, Jesús se abaja hasta las mayores profundidades de la humildad y a los límites más abyectos de su servicio a los hombres. Lavar los pies en una fiesta era trabajo de los esclavos. Se acostumbraba que los discípulos de un maestro de la ley le ayudaran en sus labores personales. Por ejemplo, ayudarlo a ponerse de pie, pasarle el libro, etcétera. Pero jamás se le hubiera ocurrido a un maestro de la ley, por estimadísimo que fuese, que algún discípulo le lavara los pies. Lo maravilloso de Jesús es que mientras más se acerca a Dios, en vez de alejarse de los hombres, se le acerca mucho más. Sería un error fatal para nosotros creer que para acercarnos a Dios tenemos que alejarnos de la gente, despreciarla y creerla menos que nosotros. Cuanto más nos acercamos a la humanidad sufriente, más cerca estamos de la palabra de Dios. Jesús sabía que lavaba los pies al que lo iba a traicionar. Lo sorprendente es que Jesús, cuanto más lo herían, más los amaba. Podría haber manifestado resentimiento, desprecio a este traidor, en cambio lavó sus pies. En la casa había un esclavo o un criado en la puerta, con una vasija llena de agua y una toalla para lavar los pies a los invitados.
pues los caminos eran llenos de barro o de polvo, y todos usaban sandalias que no favorecía casi los pies del polvo de barro. Pero Jesús y los apóstoles no tenían esclavos ni criados. Así que aquella noche ese oficio lo hizo el Hijo de Dios. Es un ejemplo que debería hacernos pensar. Nos enseña y nos demuestra que la única grandeza es que le otorga el servicio humilde a los hermanos. El mundo y las iglesias están llenos de personas que viven de pie, exigiendo que todos los reconozcan su dignidad y los títulos que se merecen, cuando deberían estar arrodillados a los pies de los otros, presentando humildes favores. En todas las esferas, este deseo de figurar en primer plano y esta falta de disposición para ocupar un puesto secundario hacen, hacen fracasar los planes que Dios tenía para llenarles de gloria. Aunque lo hagan sin mala intención, cada vez que nos dejan a un lado, nos llenamos de resentimiento y estallamos en cólera. Cuando nos sentimos inclinados a exigir un alto puesto para que brille nuestro prestigio y sobresalgan nuestros méritos, volvamos a la vista hacia el Hijo de Dios, ceñido con una toalla y arrodillado ante campesinos polvorientos para lavarle los pies, y tratemos de aprender la lección. Antes de narrar su inmenso acto de humildad, el evangelista nos dice cuán grande es su poder. Sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios volvía, a pesar de que Dios ha puesto en sus manos todas las cosas, les lava, no las manos, sino los pies. Viene de Dios y a Dios va. Y sin embargo, cumple un oficio no de Señor, sino de siervo. Lava los pies a los que lo van a entregar, tanto estima la humanidad, dice San Agustín. El personaje que merece verdaderamente ser amado es aquel que no tiene reparo en convertirse en servidor de sus prójimos. Sabe que puede ser humilde sin perder la dignidad. Ningún problema de sus súbditos es insignificante para él. Y no es una actitud artificiosa, ni solo una intención de causar sensación impresionante. Y lo curioso es que todo aquel que como Cristo se inclina ante los pies de los demás, adquiere un señorío sobre ellos, y su recuerdo no se pierde, sino que se conserva con el tiempo, atado a lo más agradable de la vida. Es así como el Señor, ¿verdad?, nos invita a que nosotros descubramos ese sentido de lavar los pies, ese sentido de descubrir lo que Jesús hace con sus discípulos. En este momento tuvo la escena tan conmovedora del lavatorio de los pies. Jesús acaba de prescribir la humildad a sus apóstoles. Les había dicho, entre otras cosas. Luego recuerda al evangelista que ya el demonio había puesto en el corazón de Judas Iscariote el intentarlo entregarlo. Cuando se acercó Simón Pedro, se entabló un diálogo en el maestro y el discípulo, donde se manifiesta la viva fe, la humildad, el corazón ardiente del jefe de los apóstoles. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús. Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo sabrás después. En efecto, luego explica el Salvador la significante moral de este acto. Persistiendo en la resistencia, replicó San Pedro, jamás me lavarás tú los pies. Y dice Jesús, pues si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Verse separado de su maestro, a quien tanto ama, por nada del mundo podrá consistir esto San Pedro. Consciente, pues, pero pensando de un extremo a otro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No,
el que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies porque ya está limpio. En Oriente son muy ordinarios los baños de pies a causa del calor. Además de las sandalias defienden muy poco los pies del polvo y del lodo. Por eso Jesús te contenta con lavar los pies a los apóstoles. Acción, por otra parte, simbólica, que significa la santidad perfecta que exigen los suyos, en especial para la Sagrada Eucaristía, que muy pronto le iba a conceder. Cuando Jesús acabó de realizar en cada uno de los 12 este acto es tan extraordinario de humildad y de bondad, volvió a vestirse su largo manto, pues se lo había quitado para no sentir incomodidad en sus movimientos, y habiéndose puesto a la mesa, dijo a los 12: ¿comprenden esto? Dar a los apóstoles y después a todos los cristianos un pasmo ejemplo de caridad y humildad. Tal fue por el objeto que Cristo se propuso efectuando el acto de lavatorio de los pies. Pues así es como vemos, ¿verdad? Que en este momento tan importante, Dios se entrega. A través de esa entrega, a través con sus apóstoles, a través de decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que me envíes a donde tú quieres que me envíes. Aquí estoy para escuchar tu palabra, para entender tu palabra. Por lo tanto, necesito que tú estés conmigo. Humildad, sencillez, apertura y ante todo entrega. Entrega porque el Señor se da en cuerpo y alma a través de la Eucaristía. Por eso este primer día del tríodo pascual, el Jueves Santo, el Señor se queda con cada uno de nosotros. Hace 2000 años, el Señor se hace presente en la Eucaristía para compartirse, para repartirse, para compartirse a cada uno de nosotros. Signo de humildad, signo de servicio, pero también signo de que todos nosotros tenemos que darnos. Todos nosotros tenemos que compartirnos como lo hizo Jesús en la Sagrada Eucaristía. Desde ahí entendamos el gran significado de las palabras de la consagración. Y fíjate, comenzamos un tiempo favorable, el tiempo tan importante dentro del cristianismo, dentro del judeocristianismo, porque la Pascua es paso de la vida, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, y Jesús hace la Pascua con sus discípulos. Comparte el pan, el vino, y de ahí se manifiesta, se queda con nosotros en la Eucaristía. Por eso, cuando celebramos con el presidente, que es el sacerdote, el obispo, el diácono, cuando hay misiones, compartimos esa alegría del Evangelio, donde Jesús se queda en los altares, en los tabernáculos. Y no son galletitas, es Jesucristo real en su cuerpo, en su alma y su divinidad. Ahí se hace presente el gran maestro. Ahí se hace presente el Rey de Reyes. Ahí se hace presente el Señor de Señores. Y fíjate una cosa interesante, la Eucaristía sana. Y si la Eucaristía sana, entonces permítete que la Eucaristía te sane, que la Eucaristía te libere, que la Eucaristía sea el sacramento, como lo dice la Sacrosanto Concilio en la número 10. Es fuente y cumbre de todo cristiano. Fuente y cumbre de todo cristiano. Por eso necesitamos nosotros ir más allá y descubrir totalmente la alegría del Evangelio. Vive intensidad este día. Comenzamos el primer día del tríodo pascual, el jueves, la pasión, la lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el sacramento del amor.
El sacramento del amor se da en el momento que Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros podemos ser como Pedro? A mí no me vas a lavar los pies. A mí no me vas a lavar los pies. Seamos humildes, seamos sencillos, no seamos soberbios, porque a los soberbios Dios los vomita. Porque aquellas personas que quieren saber más que el papa, más que el cardenal, más que el obispo, más que su mentor, aguas, aguas. Claro, como dice el dicho, el alumno tiene que superar al maestro, pero no para humillar, no para criticar, no para enorgullecerse, no, simplemente ayudarnos los unos a los otros. Y como decía un sacerdote en la Ciudad de México, ¿me ayudas? Te ayudo. ¿Me ayudas? Te ayudo. ¿Me ayudas? Te ayudo. Qué interesante, ¿verdad? Si fuéramos una cadenita de ayuda, de ayuda, de ayuda, de ayuda, sería un mundo diferente, donde no hubiese violencia, donde no hubiese asesinatos, donde no hubiese poderes y poderes de gobiernos, de políticos, de presidentes, de alcaldes, dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia a veces se cometen esos errores garrafales de ser más que el otro, porque yo tengo estudios, porque tengo, ¿no? Y fíjense, les voy a contar una historia y con esto termino. En cierta ocasión había en la Universidad Iberoamericana de México, de los jesuitas, era el mes de la Biblia, septiembre, una exposición sobre las Sagradas Escrituras. Y los jesuitas invitaron a un salesiano muy eminente, el padre Soberane, muy eminente el sacerdote, chaparrito, pelo güero, era italiano, barba grande hasta acá, con guaraches, venía de la sierra en una misión de Oaxaca, ya vean su mantita, su morralito así típico de por esos rumbos. Era doctor en Sagradas Escrituras este sacerdote. Cuando estaba llegando la gente, él estaba hasta atrás del auditorio, con su humildad, con su sencillez, una señora de esas fifis, de esas pudientillas, de esas que se creen más que el papa, le preguntó a no sabía que era el sacerdote, que lo vio todo así, todo, pues que ese tipo, ¿no? Le preguntó, oiga, señor, ¿usted sabe quién nos va a dar la gran conferencia sobre las Sagradas Escrituras? Y dijo el reverendo, no, no sé si quién vaya a ser, ¿no? Con su humildad, con sus ansias. Oh, dice la señora, pues ojalá que sepa, porque fíjese que yo fui a Roma, fui a la Jerusalén, fui a Francia, fui a Frankfurt, fui a Harvard, fui a esto, con los mejores biblistas, con los mejores biblistas. Espero que esa persona que nos va a impartir la conferencia sobre las Sagradas Escrituras, espero que sepa. El padre, su humildad, sus sencillez, agachó la cabeza, dijo la señora, pues, ¿usted es participante? Sí, soy participante. Ella se fue, tomó su asiento. Desde el momento cumbre, cuando el rector de la Universidad Iberoamericana comienza a presentar al sacerdote, le damos la bienvenida al sacerdote salesiano, al padre Soberano, estudió esto, paz, y fue el padre con su humildad, con su caminando hasta el podio. Sorpresa. Duró una hora y media la conferencia, pregunta, respuesta, todo eso rollo. Y cuenta el sacerdote, porque yo fui su estudiante, cuenta este amigo, este sacerdote, ya no está con nosotros, está en la eternidad, cuenta que la señora se quedó de 6. Fue al encuentro del sacerdote y le dijo llorando, así textualmente lo dijo el padre, llorando le pidió perdón. Llorando le pidió perdón al padre. Dijo, perdóneme, padre, perdóneme por lo que le dije. Mi soberbia, mi egoísmo, mi orgullo
me hizo decir lo que yo no soy nada. Usted me ha enseñado una lección que no sé nada. Ahí está, hermanos. Ahí está. Muchas veces nos puede pasar. Muchas veces nos puede pasar a nosotros que la soberbia, el orgullo, la vanidad y todo ese. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la cruz para ir al Calvario. Pues bien, queridos hermanos, vivamos a intensidad este día, este primer día del tríodo pascual. Pidamos por los sacerdotes, por los que no ejercen, por los que ya se retiraron, siguen siendo sacerdotes para siempre, porque fueron marcados con el Santo Crisma. Aunque no ejerzan el ministerio o los hayan dimerido al estado laical, siguen siendo sacerdotes. Después voy a manejar un tema sobre esto, sobre el ministerio sacerdotal y los que han dejado el sacerdocio. Un tema muy importante. Voy a invitar a unos 2, 3 sacerdotes y un diácono para que nos hablen sobre esto, ¿verdad? Muy bien, pues para terminar este Jueves Santo eh, eh, de la Cena del Señor, te pido que participes. Participa para que juntos vayamos a ese encuentro. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Interesante. Confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, banquete pascual de su amor. Como lo decía la Sacro Santo Concilio en el nombre de Dios, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de todo cristiano. Fuente y cumbre de todo cristiano. Porque la consagración de toda la Eucaristía es el centro, la consagración es el centro de la Eucaristía, donde se hace presencia, donde se recuerda, donde se vive lo que Jesucristo vino a la tierra, a darse, a entregarse, a donarse. Por lo tanto, es así como dice, adoremos reverentes, adoremos reverentes. Y viene el traslado, ¿verdad? Cuando termina la Eucaristía, desvelan todo el altar, todo el tabernáculo, todo. ¿Por qué? Porque el Señor está preso. El Señor lo van a enjuiciar al día siguiente, el Viernes Santo, al día siguiente comienza la pasión, la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el altar, por eso las cruces, por eso todo está tapado. ¿Por qué? Porque es signo de que Jesús está preso. Y lo ponen en un lugar adecuado que prepararon en la comunidad parroquial, algún ministerio, algún movimiento. Prepararon un altar especial lejos del altar, puede ser en la izquierda o atrás, etcétera, una capita especial por su momento para guardar ahí al Santísimo Sacramento del altar. Depende del horario, los ministerios, los movimientos, los círculos bíblicos, etcétera, hacen su hora de adoración después de la Eucaristía. Hablamos de 6, 7, 8 de la noche, comienza la adoración. Pero como estamos en un gran peligro en México, entonces cierran los sacerdotes a medianoche, si acaso se quedan nada más los adoradores nocturnos de la Eucaristía para hacer sus turnos. Pues ánimo, vivamos en intensidad y felicidades para aquellos que lograron la cuaresma, sacrificio, ayuno y limosna. Es el comienzo. Vívelo intensidad, felicidades. No podemos decir aleluya sino hasta el domingo de resurrección. Recuerda, like, suscríbete, haz tus comentarios, que es muy importante para saber qué es lo que quieres saber. Comparte, porque a veces no queremos compartir. Tengo 27 suscriptores. Necesitamos que se suscriban más para llegar más y más el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios Padre, que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos dé su santa bendición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Bien,
Amigos, su autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. Nos vemos hasta el próximo video. Felicidades a todos los sacerdotes. A todos los sacerdotes, felicidades porque es su día. La institución del sacerdocio. Felicidades a todos sacerdotes consagrados por las manos del obispo, que han sido consagrados en sus manos y la invocación del Espíritu. Felicidades a todos tus sacerdotes. Felicidades. Y a los que no ejercemos el ministerio, seguimos siendo sacerdotes, también felicidades. Y los que ya no lo son, pero a través de la imposición de las manos siguen siendo sacerdotes, pero no ejercen el ministerio, o ya han sido dimeridos al estado laical, también felicidades, porque el sacerdocio es hasta que te mueras. Bendiciones. Gracias.